jóvenes vamos a ver operaciones de procesos pirometalúrgicos. Para entrar en contexto, el proceso del cobre tan preciado para nuestro país está compuesto de dos grandes y diferentes procesos dependiendo del mineral con el que se trabaje. En la clase anterior nosotros vimos que existen minas a tajo abierto y minas subterráneas y que ellos se obtiene un mineral distinto. En las minas de tajo abierto se obtiene mineral oxidado, que tiene sentido, ¿cierto? Está más expuesto al oxígeno, por lo tanto uno obtiene óxidos de cobre y se tratan por medio de un proceso hidrometalúrgico. Vimos que el mineral por medio de tronadura se obtiene, se pasa a un chancador primario, secundario y terciario para que ese tamaño de mineral pase a unos tambores aglomeradores que lo preparan para las pilas de lixiviación. Listo para que la solución de ácido sulfúrico con agua logre drenar por esta pila de lixiviación, recogiendo el cobre y llevándolo por unos conductos hasta unas piscinas de extracción por solvente. ¿Cuál es la idea siempre? Ir concentrando cada vez más este cobre. En esta extracción por solvente uno le agrega una resina orgánica y justamente nuevamente obtiene cobre. En la parte superior queda esta fase cargada de cobre para que pase a la última etapa, que es la electrowinning o electroobtención, y que como producto se obtiene un cátodo de cobre al 99,99%. Ese último proceso, ¿cierto? Láminas intercaladas, plomo, acero inoxidable, plomo, acero inoxidable, conectadas con una corriente, una de baja intensidad, para formar estas... ahí viene llegando alguien, para lograr este producto tan preciado. Y esta era la otra operación, la pirometalurgia, que la vamos a ver ahora, que se obtiene también un cátodo de cobre de alta pureza, pero a partir de un mineral de sulfuros de cobre, ¿ya? Son varias etapas. El chancado es la etapa que conecta de alguna manera ambos procesos, pero podemos ver que no solo requiere de un chancado, de una disminución del tamaño, sino que posterior al chancado necesita una molienda, es decir, obtener un tamaño mucho menor. ¿Por qué? Porque ese proceso siguiente, que es la flotación, necesita de ese tamaño de mineral para luego obtener un producto que va a una fundición. De la fundición sale un concentrado de cobre que pasa a una electrorefinación para obtener los cátodos al 99,99%. Vamos a las etapas. ¿Cuál es la primera etapa? Chancado y molienda. ¿Por qué se ponen juntas? Bueno, porque ambas son procesos físicos de reducción de tamaño, ¿cierto? Y ese chancado me tapa ahí la camarita. Pasa por distintos equipos. Al igual que el otro, primario, secundario y terciario, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, vimos cómo son estos tipos de chancadores, giratorios, de mandíbula, etc. Pero la molienda, en este caso, es lo que continúa reduciendo el tamaño de las partículas. Y aquí yo me puedo encontrar con dos grandes tipos de molienda. Una molienda convencional, que la ocupan las mineras que no tienen tanto desarrollo ni económico ni tecnológico, que hoy existen muchísimas en realidad, que es un molino ya sea de barras o de bolas, que vamos a ver un video que explica cómo funciona, pero hoy en día ya la mayoría usa una molienda SAT. Vamos a explicar cuál es la diferencia entre ambos y vamos a ver un video para poder aclararlo. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix y... Molienda. El mineral chancado se mezcla con agua y pasa a alimentar una serie de molinos que utilizan barras o bolas de acero que al golpear el mineral reducen su tamaño a 0,2 milímetros. Mientras tanto, la pulpa circula en forma continua a través de un hidrociclón clasificador, el cual,
separa el mineral apto para la posterior etapa de flotación y retorna las partículas más gruesas nuevamente al molino. Entonces, está un poquito bajo el audio, pero podemos ver que son cilindros giratorios, ¿cierto? Que en su interior traen un cierto porcentaje lleno de barras o bolas, y que al girar, por supuesto, esa bola o esa barra cae sobre el mineral y lo tritura, dejando un tamaño mucho menor que del que viene de los chancadores. El de barras es menos común porque es menos la eficiencia, pero el de bolas es un poco más complejo de hacer las mantenciones. Ese material, a pesar de que es de alta dureza, ¿cierto? Un acero de alta dureza, se va desgastando inevitablemente. Entonces, cuando uno hace mantenciones al de barra, es mucho más fácil la visualización y poder cambiar la barra y arreglar la barra que está mala. En el caso de los molinos de bola, claro, la revisión visual es mucho más compleja, se debe descargar, hacer una selección para reemplazar aquellas que no están buenas, etcétera. Pero las de bolas es más común por la eficiencia que tiene. Y la SAC, vamos a ver qué tenemos por aquí. Nos encontramos en la gerencia concentradora de la división Chuquicamata. Mi nombre es Alexis Rivas, ingeniero jefe de Molienda SAC. Los invito a todos ustedes a conocer nuestro proceso de molienda y nuestras dependencias. Acompáñenme. Llevo trabajando 4 años acá en lo que es la división Chuquicamata. Partí como memorista en la misma división, luego fui metalurgista de molienda. Mi cargo actual es ingeniero jefe del área de Molienda SAC. Nos vamos a equipar, tenemos nuestros lentes, nuestros guantes, nuestra radio, zapatos de seguridad, tapones auditivos y nos falta nuestro respirador, que es de uso obligatorio dentro de la nave. Nuestra planta de molienda SAC considera 2 molinos de 32 por 15 pies, cada uno alimentado desde el chancado primario. Dentro del molino nosotros inyectamos agua, producimos una pulpa, la que luego va a flotación para producir el concentrado colectivo de cobre. Implementamos un molino unitario de 18.000 HP. Este quinto molino, o molino de bolas 19, ha sido fundamental para alcanzar los logros dentro de nuestra concentradora, produciendo así las 90.000 toneladas por día de la molienda SAC. Que acá hasta hace unos meses no había nada y hoy tenemos un molino de 18.000 HP que nos da un beneficio de 10.000 toneladas al día. Es un gran logro para nosotros como gerencia y también para nosotros como división. Y aquí están todos los esfuerzos y toda la pasión puesta para que nos vaya bien como país y como gerencia concentradora. ¿Por qué me gusta tanto este trabajo? Es porque día a día progreso. Para mí significa una pasión enorme trabajar en esta división. Ahí está entonces cómo funciona, pero tiene una particularidad tremenda el SAC con respecto al molino convencional. Para que la materia prima que alimenta un molino convencional tiene que haber pasado por 3 procesos: chancado primario, secundario y terciario. ¿Cuál es la diferencia del SAC? Que en el interior de este cilindro giratorio existen como unos sacados, como unos espacios que van quedando en todo el borde interior. Entonces, si bien tiene bolas en el interior, igual que un molino convencional, cuando esto comienza a girar, no solo son las bolas las que por gravedad caen y machacan el material, sino que en estos calzos que hay dentro en las paredes interiores también queda mineral y bolas. Entonces, al tomar cierto ángulo, no solo caen bolas, sino que también cae material que quedó en esos espacios, y es el mismo material que a su vez puede ayudar a romper el material. Por eso que SAC viene de las siglas semiautógeno, porque se ha aprovechado el mismo material para la ruptura y la disminución del tamaño. Entonces,
ya no tiene que pasar el material por el primario, secundario y terciario para poder llegar a un molino, sino que en el caso de la molienda SAC pasa por un primario nomás. Y el material del primario le permite pasar directo al SAC. Entonces, comprenderán el ahorro energético en el fondo de tiempo, de producción, al tener que pasar solo por un equipo y no por tres. Por lo tanto, hoy en día las plantas, y si se fijan ahí, no hace tantos años, no estaba en todas las plantas, y en Chuqui ahí hace algunos años se implementaron estos molinos teniendo gran éxito y eficiencia, que es lo importante. Listo la molienda, obtenemos un tamaño bastante reducido. ¿Por qué? Porque viene una etapa que se llama la flotación. Siempre es bueno, a mí siempre me gusta cuando un alumno por X motivo escucha la palabra, no sé, lixiviación, que no sea distante a ese alumno, que la palabra lixiviación les quede, por ejemplo, en el proceso anterior, ya mira, pila de lixiviación. Si yo he escuchado esto en algún lado, me refiero que no hay por qué aprendérselo de memoria, pero lixiviación, y que traten de recordar esta solución con los aspersores cuando empieza a drenar por la pila y obtiene cobre. Eso es la lixiviación, captar material afín al involucrado, ¿cierto?, para arrastrarlo. En el caso de la flotación, yo también quiero seguir haciendo lo mismo. Quiero poder separar, recuperar de forma selectiva, ¿cierto? Ojalá solo el cobre, no es tan perfecto, pero lo más posible cobre, de esta pulpa. Porque todo esto en este molino antes se hacía de manera seca. Entonces, la energía que se gastaba era mayor, porque romper algo seco no es lo mismo que tenga cierta humedad. Y por otro lado, cuando abrían las compuertas para la obtención de salida del material, había mucha polución. Y por otro lado, estaban obligados a transportarlos por correas transportadoras, porque es un material como un polvillo. Entonces empezaron hace muchos años a hacer esta molienda húmeda, que conlleva varios beneficios. El tema ambiental, tú abres la compuerta y hay una pulpa en su interior. Se gasta menos energía al estar más blando el material, y se puede bombear. Ahora por cañería tú puedes bombear y llevar el material de la salida del molino a la planta de flotación. Entonces, ¿cuáles son los pasos del proceso de flotación? Ya. Primero hay que realizar una molienda húmeda, ¿cierto?, hasta que tenga el tamaño de partícula apropiada. Esa pulpa tú tienes que diluirla aún más, tienes que agregarle mucho más agua. La consistencia aquí es bastante líquida, tiene entre un 25 y un 40% de sólidos en peso, para que uno tenga una pequeña noción. ¿Qué se hace? Se agrega todo este material ya mucho más diluido a unas piscinas de flotación, y se le agrega algo que se llama colector, que es maravilloso, porque en el fondo lo que hace es cubrir el mineral de cobre, ¿cierto?, y lo hace repelente al agua. Lo hace, se dice en la literatura, hidrofóbico, así, no tiene afín con el agua, pero lo maravilloso es que lo hace aerofílico, ¿sí? Es decir, si es afín, porque hay una filial ahí con el aire, aerofílico, con el aire. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque yo lo voy a empezar a agitar, esta solución. Lo puedo agitar con un agitador, ¿cierto? Ingresando un agitador dentro del equipo, que ya tiene un agitador esas piscinas, o le agregan aire a alta presión. Entonces igual va a haber un movimiento ahí giratorio dentro de esa pulpa bastante diluida. Ya, pues entonces llega la solución, ¿cierto?, y le agregan este colector. El problema es que se empieza a formar una espuma, ¿ya? Y esa espuma se empieza como a romper. Entonces lo que hacen es agregar un espumante a su vez, porque esa espuma la necesito bien estable. Porque la espuma, una cosa que cubre la piscina de flotación, yo necesito que no se rompan las burbujas que están arriba. Entonces, introduce aire a la pulpa, ¿cierto?, ya sea por agitación o por adición directa. Y la parte superior es la que va a concentrar el cobre. ¿Por qué? Porque imagínense que las partículas de cobre están ahí nadando dentro de la pulpa, y como es hidrofóbico, pero si es aerofílico, se va a ir dentro de las burbujas y va a subir. Y todas las partículas de cobre van a quedar en la parte superior. El concentrado es lo que yo retiro, y las colas, o lo que no me sirve, ¿cierto?, yo las envío, por supuesto, a otras celdas de flotación, porque
queda cobre ahí en la parte inferior, no es 100% eficiente. Entonces yo les tengo que dar la oportunidad y el tiempo para que en otra planta logren tomar contacto con la burbuja de aire, subir y ser parte del concentrado de cobre. Esa imagen no es muy buena que digamos, pero tengo otra mejor, donde hay una espuma y media grisácea. Así que vamos a ver este video que puede dejarnos más claro ahí el panorama. Flotación. La concentración del mineral se realiza en celdas de flotación insuflando aire desde el fondo del recipiente. Las partículas de cobre que tienen características hidrofóbicas se adhieren a las burbujas de aire subiendo con ellas a la superficie, rebasando los canales que bordean la parte superior de las celdas. El material sin contenido de cobre decanta y sale por el fondo de las celdas y es depositado en tranques de relave. Junto con el mineral de cobre se logra recuperar cierto porcentaje de molibdenita o sulfuro de molibdeno, el cual es un importante subproducto que se utiliza para la metalurgia del acero y otros usos, por lo que la gran parte del concentrado de cobre se somete a una segunda etapa de flotación diferencial. Bueno, ese relave, yo les quiero comentar porque hoy en día está bastante atingente el tema tema medioambiental, porque cuando ya sienten que lo que no tiene cobre no pueden seguir, ¿cierto?, obteniendo utilidades, o no solo cobre, sino que otros minerales que pudieran servir, los mandan a tranques de relave. Es decir, se forman especies de represas o espacios artificiales, ¿cierto?, donde van dejando esto, obviamente con cierta viscosidad, cierta densidad, etcétera, cumpliendo ciertos parámetros, pero en el fondo se van acumulando de alguna manera. Entonces, hoy hay muchos estudios, yo he sido parte de algunos, que de alguna manera, ¿qué hacemos con esos relaves? Hoy, sobre todo en este tema de la economía circular, tan de moda, ¿cierto?, que yo necesito que en el diseño esté la clave de no generar basura. Entonces, si un proceso como el minero tiene este relave inevitablemente, yo podría de eso captar una nueva oportunidad de algún producto. Entonces, por ejemplo, los peruanos, ellos hicieron ladrillos con estos relaves. Lo que se está estudiando aquí en Chile, pues el problema es que conlleva ácido sulfúrico. Entonces, eso a la hora de llevarlo a hornos, por ejemplo, podría, y se están haciendo estudios súper con España, porque España es como el tema de la cerámica ya es muy fuerte, entonces también están pensando en nuestros relaves como una opción. Por lo tanto, me parece fantástico, porque imagínense la cantidad, no manejo la cifra, pero la cantidad de relaves que se ha ido acumulando anualmente, y darle un valor agregado, por supuesto que es súper beneficioso para Chile, ¿cierto?, para el medio ambiente, para todo. Veamos este video que también puede aportar aquí en lo que estamos hablando. Esa imagen me parece mucho más clara. ¿Ven? Ahí está una celda de flotación y así se ve la parte superior con el concentrado de cobre. Por rebalse, como empieza a aumentar el tamaño de esa espuma, por rebalse empieza a obtenerse el concentrado. Las fases del proceso de flotación. Ahí me quedo ahí abierto el... Entonces, ya tenemos aún más concentrado, pasando a una etapa de fundición. Ya, esto anterior, el tema de la flotación, el producto de la flotación, es un subproducto de venta. Eso, se vende. De hecho, por ejemplo, para ventanas acá en Quintero, lo que le llega es justamente el producto de la flotación. ¿Por qué? Porque Ventana Codelco es una fundición. Ellos, si bien no tienen minera, no chanca, no hay moliendas, por supuesto no hay esa etapa, aunque sí tienen unas piscinas de flotación ahí, pero lo que obtienen ellos es el concentrado de cobre, ¿ya?, que se exporta, que lo llevan, obviamente, no con esa característica física. Ellos pasan por secador, entonces uno recibe un material menos diluido, mucho más seco.
¿Por qué es tan importante esta etapa de fundición? Porque todavía no viene tan concentrado. Si bien se llama concentrado, para lograr el objetivo de los cátodos hay que concentrarlo aún más. Y se somete a procesos en hornos a grandes temperaturas. ¿Por qué? Porque todavía molesta el hierro, el azufre, el sílice y otros que están ahí. De hecho, el oro, la plata, aunque suene raro que molestan, claro, para la pureza del cobre así lo hacen. Entonces, ¿qué pasa con el proceso de fundición? Bueno, llega el camión cargado con concentrado, lo recepcionan, ¿cierto? Lo muestrean, porque llega de distintos lados también, entonces necesitan tener, ¿cierto? Claro los valores de concentración. Lo fusionan, es decir, lo pasan de ese estado a alta temperatura a un estado más líquido. Le hacen un proceso de conversión, donde aquí en el interior hay reacciones que se van a producir con las que nosotros vamos a trabajar en nuestro ejercicio. Se pirorefina, es decir, aquí viene una refinación a fuego, se moldea, y ahí es la clásica imagen de Codelco, así como lanzando el concentrado incandescente anaranjado a unas ruedas de moldeo, que igual lo vamos a ver. Y por último, me faltó ahí, perdón, pero son las etapas de la fundición, exacto, muy bien. La fundición tiene todas esas etapas. Pensé que estaba nombrándolas todas, por eso me confundí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la fusión? Yo quiero cambiar el estado, ¿cierto? Viene en estado sólido, como una arena así, y quiero pasar al estado líquido. Se hace a 1200 grados Celsius. Es decir, cuando uno va a la fundición, si bien te permiten ingresar porque es como un galpón, los tipos se ingresan con unos trajes astronáuticos ahí, ¿cierto? Para altas temperaturas. Y uno logra ver cómo por unos hornos se logra ver como el trasvasije y se ve un cambio de estado de sólido a líquido. Entonces existen dos tipos. Está el horno de reverbero, que donde yo fusiono, ¿cierto? Aumento la temperatura, lo cambio de estado. Y existe el convertidor modificado al teniente. Ellos lo inventaron, ellos lo patentaron. Y de hecho ellos lo vendieron y muchas otras mineras tienen un convertidor modificado y se llama teniente porque ellos lo crearon. ¿Por qué se llama convertidor modificado? Porque un horno de reverbero lo único que hace es fusionar, cambiar de estado, y luego tiene que pasar a un convertidor hacia otro equipo. En cambio el convertidor lo que hace es fusionar y más encima hacen la conversión, hacen las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, lo bueno es que cuando el concentrado que viene de la flotación ya está en estado líquido, esos elementos que lo componen se van a separar por peso. Algunos son más livianos, más pesados, quedan en distintas alturas. Entonces, los más livianos se van a quedar evidentemente en la parte superior, ¿cierto? Pero el cobre, que me importa a mí, que es más pesado que los otros, se va a ir al fondo de este material fusionado. En el proceso de conversión, ¿ya? El material que viene de la fusión, ya sea en el mismo equipo o en un horno reverbero, es procesado mediante varias combinaciones químicas, porque yo quiero todavía separar aún más en una escoria que le llaman, que son todos los residuos del proceso. ¿Cómo se hace la conversión? Bueno, hay unos reactores que son cilíndricos, ¿cierto? Aquí, para que tengan una noción, hay medidas, 4,5 metros de diámetro, no deja de ser, es súper grande, 11 metros de largo, y el mineral obtenido en esta etapa se llama cobre blister, ¿ya? Se logra ahí tras la fusión y la conversión. Y ya aquí estamos hablando de 96% de pureza. Sí, fantástico. El modificado al teniente es el que les digo yo que está patentado por ello. Es un horno basculante, es decir, tiene como un movimiento mecedor. Va permitiendo, ¿cierto? Para después descargar, tiene un movimiento oscilante. Y está formado por un cilindro, miren las medidas, 5 metros de diámetro por 22 metros de largo, ¿cierto? Está de manera horizontal, evidentemente revestido por ladrillos refractarios, porque yo necesito que aguanten la alta temperatura, y este está cargado de forma continua. ¿Qué se le agrega? Evidentemente el concentrado de cobre, que es lo que yo quiero trabajar, y sílice, que es cuarzo, por la parte superior. ¿Por qué? Porque la sílice tiene por objeto captar el hierro, que todavía está molestando ahí en este 100% y solamente me permite un 96% porque tiene hierro. Entonces los minerales sulfurados van a hacer que ese hierro, gracias al sílice, se separen del cobre y concentrar en la parte más liviana de esta mezcla fundida. El cobre sigue quedando ahí abajo. Ahí hay un horno basculante, y les digo ahí que tiene como cierto movimiento, ¿cierto?
un horno de fusión, tienen ahí cierto movimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este convertidor en el teniente, ¿por qué es tan ingenioso? Porque tiene un sistema de cañerías en el interior y yo le agrego aire que está enriquecido con oxígeno. No me sirve ese aire de 21% oxígeno y 79 nitrógeno molar, sino que es un aire que está enriquecido con oxígeno. Porque resulta que todavía queda hierro y queda azufre. Entonces, el hierro, si uno quisiera ponerse un poquito más química, forma un producto que se llama magnetita, da lo mismo, un producto, que se va a concentrar en la escoria gracias al oxígeno, y este azufre va a producir una reacción química y va a formar gases que se llaman monóxido y dióxidos de azufre, que es lo que uno ve, que en realidad no es que salga a qué concentración, pero la chimenea de ventana, cuando uno ve, lo que descarga justamente son gases con azufre. Ahora, el azufre, por supuesto que es súper contaminante, pero sirve para producir ácido sulfúrico. Ese es azufre. Entonces, evidentemente ellos primero lo captan, lo trabajan. Cuando uno va a Codelco de visita, uno tiene que ser muy prudente. Cuando uno va a la casa de alguien, uno no puede venir a cuestionar el tema de la contaminación, pero de todas maneras ellas te hacen una charla inicial y te hablan de todo el manejo que tienen con respecto a la contaminación, al monitoreo que hacen. Ellos hablan de que las empresas aledañas a Codelco son las que en realidad contaminan. Ellos hacen muestran una imagen muy y así debe ser, no tenemos por qué dudarlo, porque ellos evidentemente intentan en un proceso que inevitablemente contamina, tratar de mitigar todo tipo de contaminación. De hecho, ahora pusieron hace algunos años, 2-3 años antes de la pandemia, unas especies de malla que evitaban el desprendimiento de este polvo que finalmente igual contiene contaminante. Entonces, está el convertidor, ¿cierto? Y él se va a separar en dos, de acuerdo a cómo pesan. El metal blanco, que es la más pesada, ¿cierto? Que es donde está el cobre que me importa a mí, se va a ir en la parte inferior, que tiene entre un 70 y un 75% de cobre. Aquí nos estamos devolviendo, todavía no llegamos. Yo les dije aquí en un momento, oye, tiene 96%, así, al final, a la salida. Entonces, lo paso a líquido, le agrego sílice y las cañerías lo enriquecen con oxígeno, con aire enriquecido en oxígeno. El convertidor, ¿qué es lo que hace? Lo separa en dos. El metal blanco, que es lo que me importa a mí, que tiene 70-75% de cobre, y la escoria. Ahora, todo esto tiene recirculaciones. Todo esto yo lo envío de vuelta al horno de reverbero, ¿cierto? Porque algo de cobre le queda, yo siempre quiero obtener la mayor cantidad posible. Entonces, el proceso de fusión-conversión es el que separa la escoria del metal blanco, y la que me importa a mí es la del metal blanco, que contiene 70-75% de cobre. ¿Cuál es la pirorefinación? ¿Ya? La que me va a dar cobre blister, del que estábamos hablando recién. Es la que yo, porque siempre pasa lo mismo, yo ahora le agregué oxígeno, entonces ahora ese oxígeno igual me está arruinando al quedarse ahí adentro en concentración. Entonces, ¿cómo lo hago yo con ese oxígeno? Mira, antiguamente ponían trozos de eucalipto y les ponían fuego. Como el fuego necesita oxígeno, captaba de hecho el oxígeno y se purificaba este cobre y se convertía en cobre blister. Ahora, el cobre blister pasa a unos hornos en los que se inyecta gas natural con vapor de aire. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir reduciendo el nivel de oxígeno. Quiero lograr ánodos, y aquí está la palabra que yo les dije, les voy a mostrar la diferencia entre cátodo y ánodo, logrando ánodo de 99,7% de pureza. Es decir, en la parte final es el oxígeno el que me estaba molestando. Yo saqué el hierro, ¿cierto? Yo saqué el azufre por esta chimenea, una vez tratado, ¿cierto? Pero como para eso lo tuve que hacer con oxígeno, el oxígeno estaba arruinando mi concentración, entonces lo que hago yo es reducir esa cantidad de oxígeno. Ese cobre pasa a llamarse blister, que tiene un 96, 90, sí, por ahí de porcentaje, a un cobre RAF. ¿Y por qué se llama cobre RAF? Porque es refinado a fuego, ¿ya? Hoy en día son como unas llamitas ahí con gas natural. Y por último, el proceso de moldeo es el proceso resultante de esta etapa de fundición,
y es el que yo tengo planchas de ánodos, planchas de cobre, con 99,7, todavía no me sirve. Entonces, yo lo que voy a hacer es encontrar la temperatura y el color perfecto para que ese cobre ya concentrado, ¿cierto?, cae en unas ruedas de moldeo y yo lo dejo enfriar y obtengo unas placas que se llaman ánodos de cobre, para pasar a la última etapa, que es la electrorefinación. Y aquí yo siempre le cuento una historia a mis alumnos, la tienen que haber escuchado seguramente en otras asignaturas, pero igual lo voy a contar de nuevo, que tiene que ver con el ingeniero recién titulado. El ingeniero recién titulado debe tener un equilibrio maravilloso entre hacerse respetar, porque sus estudios lo avalan, más allá que cuando ustedes llegan hay gente que va a saber mucho más de usted que ustedes, que va a saber mucho más que ustedes sin estudios, de hecho, como los suyos, y uno tiene que respetar eso y tiene que tratar de demostrarle a esa persona que los conocimientos de esa persona son súper valiosos, dado la experiencia, pero que también ustedes tienen un título que lo avala, conocimientos que también aportan dentro de su labor. Entonces hubo una historia de algún jefe de área que llegó a una justamente rueda de moldeo, donde estaba este cobre incandescente, y el termómetro marcaba la temperatura lista para hacer la descarga. Entonces él dio la orden, ¿cierto?, para hacer la descarga, y el viejito, dice uno con mucho cariño a los trabajadores que llevan mucho tiempo, le dijo que no, porque no estaba listo el producto. Entonces la persona le dijo que estaba listo porque volvió a leer los manuales con respecto a la temperatura. Entonces, evidentemente el señor, que ha trabajado años viendo un color, una irradiación de calor y qué sé yo, muchas otras variables, sabía que no estaba listo. Y efectivamente, se dio la orden, mandó el ingeniero, se hizo la descarga a la rueda de moldeo y no estaba listo, y la perdieron entre comillas, porque volvió, ¿cierto?, a recircularse a alguna de la etapa anterior. Entonces uno debe también saber escuchar. La tecnología, los aparatos, ¿cierto?, si bien son un referente súper importante, también existe la posibilidad de que no esté bien calibrado. Siempre hay que darle una vuelta ahí a los consejos de las personas que trabajan, y que uno afortunadamente debe tener la capacidad de poder entregar los conocimientos que ustedes traen, porque ustedes tienen muchos conocimientos en muchos ámbitos, pero también saber escuchar a quien la experiencia le ha dado también una importante cantidad de datos que uno no maneja y que la teoría no te va a entregar. Ahí está el cobre anódico, ahí está la pirorefinación, que se moldea, ¿cierto? Y se obtienen unas placas que se llaman ánodos. Veamos un video para que conozcamos de qué se trata. La explotación de minerales de cobre hacia el interior de Catebu se remonta a fines del siglo XIX, lo que ha dejado en el valle vestigios de fundiciones en diversos lugares. Chagres corresponde a la última ubicación, la que permitía recibir minerales tanto de esa zona como de la mina El Soldado. La fundición se construye entre 1914 y 1917 y opera desde esa época bajo propiedad de firmas francesas y durante algunos años del Estado chileno. En 1978 fue adquirida por la corporación Exxon como parte de la compañía minera disputada de Las Condes, y en el año 2002 es adquirida por Anglo American Chile. Importantes inversiones desde entonces han permitido la transformación de la fundición de Chagres. Se ha dejado atrás el antiguo horno de reverbero, dando paso a una moderna tecnología para la fusión de concentrados, la que ha hecho posible aumentar sustancialmente la producción de cobre en armonía con las exigencias de control ambiental. La antigua fundición se renueva, extendiendo su presencia en la historia. En busca del cobre puro y del ácido sulfúrico.
Separar el azufre y el hierro del concentrado del cobre para producir cobre anódico y ácido sulfúrico es la tarea de la fundición de Chagres. Recepción y almacenamiento. Este complejo proceso comienza con la recepción y almacenamiento del concentrado de cobre proveniente de las minas Los Bronces y El Soldado, también propiedad de Anglo American Chile. Carga y secado. Estos concentrados, que tienen típicamente 30% de cobre, se almacenan en un edificio cerrado con el fin de evitar el arrastre de polvo por viento o lluvia. Posteriormente se prepara una mezcla que se envía a la etapa de secado mediante un sistema de cintas transportadoras. Este proceso se lleva a cabo mediante dos secadores a vapor que eliminan casi completamente la humedad, calentando el producto por encima de los 100 grados Celsius. Proceso de fundición. Una vez seca, la carga se transporta por un sistema de tuberías selladas hacia una tolva superior, desde la cual se alimenta al horno de fusión flash a una tasa controlada. Junto con el ingreso del concentrado, se introduce aire enriquecido con oxígeno, gracias al cual el azufre y el hierro reaccionan rápidamente y generan el calor necesario para que se fundan las partículas de la carga. El material, ya fundido, cae en el sedimentador, donde la parte con alto contenido de cobre decanta en el fondo y el resto, una capa más liviana que flota sobre la anterior, conforma la escoria. Esta se extrae periódicamente desde el horno de fusión a través de orificios llamados sangrías, siendo conducida por medio de una canaleta hacia los hornos cilíndricos basculantes. Allí, mediante un proceso de limpieza, se reduce el contenido de cobre en la escoria a solo un 1% y se recupera la fracción más rica reintegrándola al proceso principal. La escoria final, compuesta de hierro y sílice, va a un depósito donde se solidifica, formando el escorial. Producción de ácido sulfúrico. Los procesos de oxidación que se desarrollan en los hornos generan gases con gran cantidad de anhídrido sulfuroso. Instalaciones apropiadas para evitar la salida de estos gases a la atmósfera los conducen finalmente a la planta de ácido. Planta de ácido. En esta planta, los gases son tratados inicialmente en una etapa de limpieza, de la cual se obtiene un gas acondicionado para las fases siguientes. Conversión a trióxido de azufre y absorción de este último para generar ácido sulfúrico de alta calidad. El producto es despachado a distintos puntos del país para ser utilizado principalmente en industrias mineras, químicas y papeleras. Producción de cobre anódico. Mencionamos anteriormente que el material rico en cobre obtenido en el horno de fusión, el eje o mata, es recolectado en el fondo del sedimentador. Desde allí es extraído también mediante sangrías y llevado a uno de los 4 convertidores de la fundición de Chagres. En estos reactores se elimina el hierro y azufre presente en el material, fundido mediante la inyección de aire enriquecido en oxígeno, que se realiza a través de toberas. El proceso se desarrolla en 2 etapas. Primero un soplado de fierro, durante el cual se oxida todo el hierro y el azufre asociado con él, produciendo escoria y gas.
En la segunda etapa, llamada de soplado a cobre, se continúa inyectando aire hasta que prácticamente todo el azufre asociado al cobre se elimina como gas. El material que queda en el convertidor es cobre blister, con un 99,2% de cobre fino, siendo sus principales impurezas oxígeno y azufre. Refinación de cobre. El cobre blister es transferido a los hornos de refino, donde se realiza la última etapa del proceso de purificación. Una controlada inyección de aire permite, en una primera fase, llamada de oxidación, bajar el contenido de azufre desde 400 a menos de 50 partes por millón, elevando sin embargo el contenido de oxígeno en el metal. Durante la segunda fase, o periodo de reducción, se inyecta una mezcla aire-combustible que consume oxígeno del baño fundido, para reducir su contenido desde 6.000 a menos de 1.000 partes por millón. Alcanzada esta condición, la pureza del cobre ha subido al nivel de 99,6%. Así puede ser moldeado en ánodos de distinto tipo y tamaño, que pesan entre 278 y 412 kilogramos, de acuerdo a un programa para satisfacer los requerimientos de los clientes. Cada una de las más de 1.200 unidades diarias producidas es verificada y, si es necesario, corregida antes de destinarse a los respectivos lotes para despacho. Los ánodos son la materia prima para refinerías que producen cobre electrolítico y deben cumplir, por lo tanto, con altas exigencias de calidad, tanto en su composición química como en su forma y dimensiones físicas. Entonces, ahí podemos observar que tiene las distintas etapas, ¿cierto?, del proceso. Ahí hablaba de la fundición, es decir, cuando ya venía el material de flotación, cuando ya yo aumentaba la temperatura para fusionarlo, lo pasaban a convertidores. Aquí no tenían convertidor teniente, sino que tenían las dos etapas, ¿cierto? El convertir con aire enriquecido en oxígeno, que le permita que reaccione el hierro, el azufre, de alguna manera yo poder eliminarlo, pero típico que después queda con el oxígeno, que es el tercero involucrado, y yo con la pirorefinación logro disminuir esa cantidad para luego obtener el cobre RAF refinado a fuego y obtener estos ánodos. Con respecto a que una persona dice que no está listo y uno confía, se pasa del proceso, ahí quizás se perdería. Sí, pues también es una posibilidad. Estaba leyendo ahí un chat. A veces también uno no puede estar a ciegas diciendo, no, esta persona me dice que no, ¿quién soy yo para negarlo? De ninguna manera. Por eso que uno al comienzo se asesora, siempre hay un jefe sobre uno con mucho respeto le puede decir a la persona, hoy tienes toda la razón, mira, lo voy a conversar cuando uno llegue a una empresa, lo voy a conversar con mi jefe directo, se toman decisiones, ¿cierto? Porque claro, uno sabe también, esa persona también puede estar equivocada, pues, y uno que se estará dejando guiar por un valor de variable de temperatura que es súper, debería ser muy exacto, ahí no sabemos quién dice la verdad, pero lo que yo voy es que uno debiese, porque también tiene razón que me escribió, ¿qué pasa si yo le hago caso y se pasa la temperatura y tampoco me sirve, y yo por confiar ciegamente y también desconfiando un poco de mi experiencia, a lo que voy yo es que siempre es bueno escuchar, siempre es bueno estar atento a quien tiene mucha más experiencia, aunque tenga menos estudios, pero en ese momento tiene mayor conocimiento. La última etapa, electrorefinación de cobre. Hay partes que les van a sonar porque son bastante similares a la electroobtención, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la gran diferencia, yo lo preguntaba en pruebas, de hecho cuando entraba a materia, ya no, que el cobre, en el caso de la electroobtención, el cobre viene en una solución líquida, que es la que se pone en la piscina, que es la que viene de la extracción por solvente. En este caso, el cobre está en este ánodo de cobre que sale de la rueda de moldeo, este cobre RAF que viene del proceso de la fundición. Pero si bien el cobre está en un distinto lugar,
en el fondo se basan en la misma disolución electroquímica. ¿Por qué? Porque está el ánodo impuro 99,7%, pero no el que queremos todavía. Y yo de alguna manera necesito que se obtenga un cátodo de cobre el 99,99%. Entonces, eliminar impurezas es un objetivo, porque el problema es que no sea 99,99% es que no cumple con las propiedades que quiere el que compra, ¿cierto? Que tiene muy buenas propiedades eléctricas, mecánicas, etcétera. Y también hay oro y plata, entonces yo también deseo recuperarlo y que no se vayan en mi producto final. Entonces, ¿cómo es el fenómeno químico de la electrólisis? Que ya lo habíamos visto. Yo tengo ánodo, cátodo, y yo le aplico una corriente de baja intensidad, una corriente eléctrica de baja intensidad. Y ahí yo obtengo cátodos de cobre de alta pureza, ¿ya? Vamos a explicar cuál es la diferencia con el otro. Aquí hay un electrolito que es una solución que, si bien tiene sulfato de cobre, tiene ácido sulfúrico concentrado ahí en estas piscinas. Hay una densidad de corriente que tiene que ser baja, hay una temperatura ideal y hay concentración de aditivos. Aquí fue donde yo les conté que trabajé en mi práctica profesional. Yo trabajé en AMI en esos años, en la planta de electrorefinación, y estos aditivos tenían que ser agregados en distintos momentos, distintas concentraciones. Y yo trabajé en mi casa en la planta, pero además en mi casa con una planta piloto pequeñita ahí durante ciertos tiempos haciendo distintas combinaciones. Entonces, está la celda electrolítica, estas piscinas que habíamos visto en una imagen. Se ponen de manera alternada. ¿Quién? El ánodo, que ahora es la plancha de cobre que obtengo de la fundición. Ya no es un ánodo de plomo como en la otra ocasión. Y un cátodo, miren la diferencia, es una plancha muy delgada de cobre puro, antes de acero inoxidable, ¿se acuerdan? ¿Cuánto completo? 30 ánodos y 31 cátodos en cada celda. Este proceso es durante 20 días continuos, pero es que uno ingresa a la piscina, cátodo, ánodo, y a los 10 días uno cosecha, pero cosecha los cátodos que están listos, pero no le he sacado todo el cobre al ánodo. Entonces yo reemplazo por otros cátodos limpios y lo dejo 10 días más. Y ahí se reemplazan todo al 20º día, por decir de alguna manera. Se renuevan los ánodos también. Así es un ánodo y así es un cátodo, para que uno pueda mirar la diferencia, ¿ya? Así es la nave electrolítica. Entonces, vamos a ver dos pequeños últimos videos. Y yo les voy a dejar aquí unos, que no sé si ustedes lo pueden ver porque lo hice desde LinkedIn. Pero igual les quiero comentar que Chucky pasó de tajo abierto a subterráneo y Salvador pasó de subterráneo a rajo abierto. ¿Ya? Ambos en este momento tienen ambos procesos. ¿Ya? En algún momento seguramente Chucky va a dejar por ley, por concentración, no por ley, no por una legislación, sino que por la ley del cobre, por la cantidad de cobre que tiene el mineral, va a dejar de ser a tajo abierto o a ser subterránea. Igual le queda mucho. Lo mismo va a pasar seguramente con El Salvador. Pero vamos a ver estos últimos videos que nos permiten ya como cerrar el tema del proceso. Aquí está la electrorefinación. Creo que no tiene audio, pero están ahí depositando ánodo, cátodo, ánodo, cátodo. Los van a unir, los van a hacer un circuito. Ahí está con audio. En este proceso se eliminan los remanentes de impureza que aún contiene el cobre y a su vez se recuperan los contenidos de metales preciosos como oro, plata y platino que se encuentran diluidos en él. Este proceso se realiza en estanques que contienen una solución de sulfato de cobre y ácido sulfúrico, en los cuales se colocan alternadamente los ánodos de cobre y láminas de cobre puro. Después de aplicarles corriente eléctrica continua durante 12 días, el cobre contenido en los ánodos se disuelve y se deposita en las láminas, formando cátodos de cobre con una pureza de 99,9% y con un peso de unos 170 kilos. Este producto es conocido también como cátodo grado A y por su calidad es muy preciado en el mercado internacional. Entonces, con eso uno puede ya terminar ambos procesos, pero quiero compartir lo último, que es como un resumen. Es un video que fue hecho hace mucho tiempo, pero la verdad es que no ha cambiado el proceso en sí, que es este video.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de Sabía Que. Iniciamos este nuevo ciclo con modificaciones a nuestros contenidos y, como se podrán dar cuenta, con modificación también a nuestra escenografía. Nuestros contenidos han variado un poco. Seguiremos abordando los sistemas productivos de distintas empresas nacionales, pero además vamos a tocar temas de índole social. Vamos a comenzar este primer bloque hablando de Codelco, la Corporación Nacional del Cobre. Como usted sabrá, Chile es un país con grandes riquezas mineras. Una de ellas es el cobre. Comprender esto es bastante sencillo, pero entender cómo se produce este es mucho más complejo. Para que aprendamos sobre el valor y las distintas etapas que sigue el cobre, es que hemos desarrollado una serie de reportajes. El primero lo hemos denominado Sistema Productivo del Cobre. ¿Sabía que las primeras excavaciones mineras se hicieron en la edad de piedra, cuando se comenzaron a explotar depósitos primero en la superficie y luego bajo ella? La minería es una actividad que se ha practicado desde tiempos muy remotos y, dada su evolución y desarrollo en la historia de la humanidad, hoy en día se constituye como una de las labores más rentables en muchos países del mundo. En Chile, la comunidad conoce la importancia que tiene la labor minera dentro de la economía nacional. Sin embargo, el proceso que se lleva a cabo para la extracción de minerales como el cobre y su proceso productivo es un asunto poco conocido para la mayoría de nosotros. Por esta razón los invito a que me acompañen a descubrir este impresionante procedimiento en la Corporación Nacional del Cobre, Codelco. Codelco posee el 20% del total de las reservas mundiales de cobre y es el principal productor de cobre del mundo, con 1,84 millones de toneladas de cobre fino, según cifras del 2004. Codelco es una empresa heredera de una larga historia de vinculación entre los seres humanos y la minería del cobre, que comenzó el año 1905 en lo que hoy se conoce como la división El Teniente, al interior de Rancagua. Pero también tenemos cobre cerca de la ciudad de Los Andes, en la mina andina, y en el norte grande de Chile, en las minas de Salvador y especialmente en Chuquicamata y Radomiro Tomic, catalogadas como los principales depósitos de este elemento metálico en el planeta. Aquí, en la segunda región de Antofagasta, cerca de la ciudad de Calama, y a 2.830 metros sobre el nivel del mar, conoceremos cómo se produce el cobre. Método que merece mucho detenimiento, pues la dispersión con que aparece este elemento metálico en la naturaleza hace necesario someter a los minerales extraídos a procesos minuciosos con el fin de obtener un metal puro. El proceso comienza con la exploración, realizada por los geólogos, quienes identifican la presencia de un yacimiento y sus características. Se determina la ley del mineral y la forma de explotarlo, según se trate de minerales sulfurados u oxidados. La siguiente etapa corresponde a la extracción del mineral mineralizado que contiene cobre y su posterior enviado a la planta de concentración en forma eficiente y segura. ¿Y cómo se logra esto? La roca debe ser fragmentada y luego removida de su posición original, transportada y cargada en forma segura y eficiente para continuar el proceso hacia el chancado, en el cual se reduce el tamaño de los fragmentos mayores hasta obtener un volumen uniforme máximo de media pulgada. Esto se realiza mediante la combinación de 3 equipos chancadores de grandes dimensiones que trituran la roca mediante movimientos vibratorios. Estos equipos trabajan en línea para ir reduciendo en etapas sucesivas el tamaño de los fragmentos. Cuando el cobre se encuentra en la naturaleza como un mineral oxidado, el proceso productivo que se realiza es mediante un procedimiento hidrometalúrgico, que se denomina lixiviación en pilas. La lixiviación permite obtener el cobre de los minerales oxidados. Para ello se forman pilas con el material que viene del chancador, las que se riegan con una solución de ácido sulfúrico y agua, y por decantación se obtiene una solución de color azuloso y verdoso denominado PLS. Esta solución es llevada a diversos estanques, donde se limpia eliminándose las partículas sólidas que pudieran haber sido arrastradas. Posteriormente, la solución limpia es llevada al proceso de electroobtención, mediante el cual se recupera el cobre disuelto en la solución. A estas celdas se le aplica una corriente eléctrica continua de baja intensidad, que permite que se formen los cátodos de cobre de una pureza de un 99,99%. Los cátodos así formados se cosechan, removiéndolos con máquinas despegadoras. Luego son lavados enérgicamente con agua caliente para remover los restos de materiales e impurezas que pudieran haber quedado adheridos. Luego estos cátodos son apilados, pesados y ensunchados para su despacho a los lugares de embarque,
mediante camiones o ferrocarril para ser enviados por barco a diferentes partes del mundo. ¿Qué ocurre en el caso de los minerales sulfurados? Cuando en la naturaleza el cobre se encuentra formando sulfuros en lugar de óxidos, el proceso cambia. Después de estancar la roca, continúa el proceso de molienda, en el que se sigue reduciendo el tamaño de las partículas que componen el mineral. La molienda se lleva a cabo utilizando grandes equipos giratorios o molinos de forma cilíndrica. En esta etapa, al material mineralizado se le agrega agua en cantidades suficientes para formar un fluido lechoso, además de reactivos para realizar el proceso de flotación. La flotación es un proceso físico-químico que permite la separación de los minerales de cobre del resto de los minerales que componen la mayor parte de la roca original. La pulpa, que se obtiene de la molienda, se introduce en celdas de flotación, desde cuyo fondo se hace burbujear aire y se mantiene la mezcla en constante agitación. ¿Con qué finalidad? El cobre reacciona hidrofóbicamente y queda atrapado en las burbujas, las que rebasan el borde de las celdas. A partir de esta primera separación, se obtiene el concentrado de cobre cuya pureza alcanza un 31% aproximadamente. Este concentrado se seca mediante filtros y se lleva al proceso de fundición. En las divisiones de Codelco, el concentrado de cobre seco con un máximo de 8% de humedad se somete a procesos de pirometalurgia, en hornos que alcanzan temperaturas de hasta 1200 grados centígrados, para llevarlo a estado líquido. El fundido de concentrado en estado líquido se separa en fases por su densidad. La fase que contiene el cobre es más densa y ocupa la parte baja del horno, desde donde se recupera con ollas de fundición y continúa su proceso de purificación. Por otra parte, la escoria, formada por minerales como fierro, azufre y sílice, queda en la parte superior del horno de fundición y se elimina. El cobre así purificado alcanza una pureza del 99,7% y se moldea en ánodos. Los ánodos se llevan al proceso de electrorefinación en piscinas que contienen una solución ácida. Por ellas se hace pasar una corriente eléctrica de baja intensidad, de manera que el cobre de los ánodos es disuelto y atraído hacia una nueva plancha de cobre fino o lámina inicial, donde se adhiere, formando los cátodos de cobre que alcanzan una pureza de un 99,99% de cobre. Dentro de los esfuerzos de la corporación. Eso es, chiquilla. A mí me parece un buen resumen. Hoy me encantaría hacer un programa así, como la producción de, no sé, de distintas cosas, que uno a veces, que me gusta el mundo, evidentemente, de los procesos. Porque todo tiene un proceso químico involucrado, todo tiene materias primas de ingreso. A mí siempre me causa curiosidad cómo se hacen las cosas. Entonces, yo los invito a que, si bien, y quiero ser súper honesta, esto no lo voy a evaluar, esto no es materia que yo les voy a preguntar la conversión, ni cómo se llaman los compuestos, de ninguna manera no lo voy a preguntar, pero es súper bueno que algún día, si alguien quiere postular a Codelco, le dé una miradita a estas clases. Es bueno hablar y tener ciertos conocimientos cuando uno va a postular a una empresa que sea del área de la minería. Así que yo los dejo invitados a eso. Voy a detener la grabación.